Justificación y regeneración. Por Charles Latter. Apéndice C, Romanos 7. Para ver apéndice A y D, consultar libro. Tratar de abordar las controversias circundantes a Romanos 7 tomaría un libro entero. Solo unas cuantas directrices para su interpretación pueden ser sugeridas aquí. 1. Romanos 7 fluye directamente de Romanos 6, continuando y ampliando los temas que son introducidos allí. De acuerdo a Romanos 6, los cristianos han muerto al pecado, Romanos 6, 2 y 11, en virtud de su unión con Cristo. Por lo tanto, han sido liberados, Romanos 6, 7, 18 y 22, del pecado, de modo que éste ya no tiene dominio, Romanos 6, 14, sobre ellos. El resultado de esta muerte al pecado es servicio, Romanos 6, 22, a Dios que produce fruto, Romanos 6, 21 y 22, en griego fruta, para la santificación. Pablo repite este modelo de triunfo en Romanos 7, los cristianos han muerto a la ley, Romanos 7, 4, en virtud de su unión con Cristo, por lo tanto, han sido liberados, Romanos 7, 6 y 2 al 3, de la ley, de modo que ésta ya no tiene dominio, Romanos 7, 1, en griego, dominio, como en 6, 14, sobre ellos. El resultado de esta muerte a la ley es servicio, Romanos 7, 6, a Dios que produce fruto, Romanos 7, 4, para Dios. En resumen, Pablo ha estado volando alto en Romanos 6, y continúa volando en Romanos 7. El verdadero propósito de Romanos 7 es explicar y desarrollar lo que dijo en 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. De acuerdo a este versículo, nuestra liberación del dominio del pecado es un resultado directo del hecho que ya no estamos bajo la ley. La primera pregunta que debe ser contestada es, ¿cómo es que los cristianos ya no están bajo la ley? Pablo responde esta pregunta en capítulo 7, 1 al 4. Los cristianos han pasado de este ámbito de la ley, habiendo muerto para la ley en virtud de su unión con Cristo. La segunda pregunta es ¿por qué es la liberación de la ley necesaria para asegurar nuestra libertad del reino del pecado? O invirtiendo la pregunta, ¿por qué es la libertad del reino del pecado imposible para todos los que están todavía bajo la ley? Pablo responde esta pregunta en capítulo 7, 5 al 25. Todos los que aún están bajo la ley, también están aún en la carne. Versículo 5, pero la ley en realidad despierta y fortalece el dominio del pecado sobre los que están en la carne, dejándolos en un estado de cautividad y muerte. Versículos 5 y 7 al 25. 2. Es absolutamente esencial que comprendamos que Pablo piensa en términos de dos y solo dos grupos, los que están bajo la ley, en la carne, y los que están bajo la gracia, en el espíritu. Páginas 96 a la 98. Las características de estos dos grupos son resumidas antes, capítulo 7, 5 y 6, y después, capítulo 8, 1 al 4, de la discusión de Pablo en Romanos 7, 7 al 25. Es evidente que Pablo no está describiendo a un cristiano carnal que aún no ha pasado a Romanos 8, como una mirada más profunda de Romanos 7 nos diría. Todos los creyentes están en Romanos 8, así como todos los cristianos están en Romanos 6 y en Romanos 7, 6. 3. Pablo ya ha descrito en detalle el estado de cada cristiano en Romanos 6 y en Romanos 7, 1 al 6. No podemos ignorar esta descripción cuando llegamos a la segunda mitad de Romanos 7. De acuerdo a Romanos 6 y 7, 1 al 6, todos los cristianos han sido liberados del pecado y han llegado a ser siervos de la justicia, Romanos 6, 18. El pecado no se enseñoreará sobre los cristianos, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6, 14. Los cristianos han sido unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, Romanos 7, 4. Están vivos de entre los muertos, Romanos 6, 13. Ya no están en la carne, Romanos 7, 5. Ellos sirven bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, Romanos 7, 6. Este punto de vista que dice que Romanos 7, 14 al 25 es una descripción del cristiano en su mejor forma, aun de Pablo cuando escribía, está totalmente contra todo lo que Pablo ha dicho hasta este punto. ¿Cómo podemos leer Romanos 6 y 7, 1 al 6 y todavía sostener que todos los verdaderos cristianos son en realidad carnales, vendidos al pecado? Romanos 7, 14. Es sumamente significativo que esta perspectiva de Romanos 7 hectáreas llevado a muchos al concepto de miserable de mí en la vida cristiana, donde la miseria y la espiritualidad son casi lo mismo, y cuanto más santos somos, más miserables nos volvemos. En las palabras de un escritor, este gemido, miserable de mí, expresa la experiencia normal del cristiano, y todo cristiano que no gime así está en un estado de espiritualidad anormal y enfermizo. El hombre que no profiere ese gemido diariamente o está tan fuera de la comunión con Cristo, o es tan ignorante de lo que enseñan las Escrituras, o está tan engañado de su propia situación, que no conoce las corrupciones de su nuevo corazón y las fallas lamentables en su propia vida. El que está en comunión verdadera con Cristo,
emitirá este gemido, diariamente y cada hora. Es verdad que en este día de evangelismo simplista, donde muchos profesan creer muy fácilmente y tienen un arrepentimiento superficial, hay multitudes de profesantes cristianos que desesperadamente necesitan una revelación de su propia depravación y corrupción interna. En el caso de muchos, esto los lleva a lamentarse y a llorar, Zacarías 12:10, y a una genuina conversión. Pero un hijo verdadero de Dios que ha andado en el camino del peregrino por un tiempo, ya sabe mucho de su propia miseria y maldad aparte del poder transformador de Cristo. En lugar de orar que Dios nos dé tal perspectiva de nuestra propia depravación e indignidad que podamos revolcarnos en el polvo ante Él, ¿no sería más bíblico pedir que Dios nos dé una visión de la vida de resurrección de Cristo en nosotros, Efesios 1:18 al 23 y 3:14 al 21, y de nuestra nueva naturaleza en Él, Colosenses 3:9 al 13, para que podamos volar así a los cielos y servirle gozosamente en novedad de vida? Algunos teólogos han tratado de escaparse de esta perspectiva del miserable cristiano de Romanos 7 diciendo que aunque Pablo está aquí hablando de su experiencia presente como creyente, él está meramente describiendo el hecho que ningún cristiano es tan santo como quiere ser. Romanos 7, de acuerdo a esta perspectiva, enseña solo que la perfección siempre cede a su alcance y que durante su vida el creyente no puede adquirirla a la perfección. Todos estos dichos son sin duda verídicos, pero no le hacen justicia al nivel de fracaso y miseria que son evidentes en este pasaje. Pablo está describiendo claramente aquí, para usar sus propias palabras, un estado de miseria, Romanos 7:24, un estado de cautividad, Romanos 7:14, 23 y 24, y un estado de incapacidad, Romanos 7:18 y 19, para hacer lo bueno. En otras palabras, el hombre de Romanos 7 no está luchando contra el pecado sino está siendo completamente derrotado por él, en marcado contraste con la descripción de Pablo de todos los verdaderos cristianos en Romanos 6 y Romanos 7, 1 al 6. 4. Romanos 6 y 7 son estructurados alrededor de 4 preguntas y sus respuestas correspondientes. Al final de Romanos 5, Pablo dice 2 cosas asombrosas que requieren defensa y clarificación. La primera es que la ley se introdujo para que el pecado abundase y la segunda es que más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 20. Pablo suponía que estos pasajes serían malentendidos y distorsionados por otros, así que se pone a clarificar y a defenderlos en los capítulos 6 y 7. Él hace esto en términos de 4 preguntas y sus respuestas correspondientes. Romanos 6:1, 6:15, 7:7 y 7:13. Cada una de estas secciones de preguntas y respuestas sigue un modelo muy específico. Primero, Pablo expone el anterior malentendido o la distorsión de su posición. Él entonces continúa con una fuerte exclamación negativa, en ninguna manera. Y una breve respuesta al malentendido. Esta respuesta breve es entonces clarificada y expuesta en los versículos que continúan. Este modelo no varía a través de Romanos 6 y 7, Romanos 6:1. Pregunta, ¿qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Exclamación negativa, en ninguna manera. Breve respuesta, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Explicación más completa a la respuesta breve en versículos 3 al 14. Romanos 6:15. Pregunta, ¿qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Exclamación negativa, en ninguna manera. Respuesta breve, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Explicación más completa a la respuesta breve en versículos 17 al 23. Romanos 7:7. Pregunta, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Exclamación negativa, en ninguna manera. Respuesta breve, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Explicación más completa de la respuesta breve en versículos 8 al 12. Romanos 7:13. Pregunta, ¿luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? Exclamación negativa, en ninguna manera. Respuesta breve, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Explicación más completa de la respuesta breve en versículos 14 al 25. Este es el escenario de los versículos 14 al 25. El versículo 14 no comienza un tema nuevo y sin relación alguna, como suponemos. El tema del cual trata en esta sección no es el fracaso del cristiano inmaduro para andar en el espíritu ni la lucha continua del cristiano maduro con el resto del pecado en su vida. Más bien, el tema aquí es la benignidad de la ley, a pesar de su efecto sobre los que están en la carne. En esta conexión, es muy significativo que el versículo 14 comience con la palabra porque y es inmediatamente seguida, 2 veces. Por la palabra porque en el versículo 15.
5. Romanos 7:14 al 25 fluye de y es una continuación de la discusión de Pablo en versículos 7 al 13 del hombre a quien ha venido el mandamiento. En el versículo 5 Pablo describe la condición de los que están en la carne y bajo la ley, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Las palabras claves aquí son ley, pecado y carne. Estas tres palabras del versículo 5 formarán el corazón de la discusión de Pablo en el resto del capítulo. En los versículos 7 al 12 Pablo comienza a explicar lo que dijo en el versículo 5 con referencia a su propia experiencia antes de su conversión. Hubo un tiempo cuando Pablo vivió en un estado de complacencia y satisfacción propia, y yo sin la ley vivía en un tiempo, versículo 9, él pensaba que estaba guardando la ley muy bien, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, Filipenses 3:6. Pero, entonces un momento decisivo vino a la vida de Pablo. Por la obra del Espíritu Santo, el mandamiento vino. Él comenzó a darse cuenta lo profundo y exigente que eran los requisitos de la ley y lo imposible que era para él cumplir esos requisitos. El pecado revivió, y Pablo murió bajo la terrible convicción de su pecaminosidad. Por cuánto tiempo esto continuó, no lo sabemos, pero sí sabemos que fue antes de haber tenido su encuentro con el Cristo resucitado en el camino a Damasco, y ya era duro para Pablo dar coces contra el aguijón. Hechos 26:14. La ley, que prometió vida, resultó en muerte para Pablo, no por culpa suya, sino por la absoluta pecaminosidad del pecado. Hasta este punto en su discusión, versículo 13, Pablo ha descrito solamente la relación entre ley y pecado, mostrando cómo la ley en realidad despierta el pecado y lleva a la muerte. Pero todavía no ha explicado por qué la ley debe producir tal efecto. Esto solo puede hacerlo por una exposición de la carne. Este es el escenario de Romanos 7:14 al 25. El versículo 14 comienza con la palabra porque y continúa y avanza la discusión de ley, pecado y carne dramáticamente describiendo en el tiempo presente el lugar donde reina el pecado, la carne, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Observe que la transición al tiempo presente toma lugar en una forma totalmente natural porque Pablo no podía decir, sabemos que la ley era espiritual. Pablo entonces continúa en el tiempo presente hasta el final del capítulo, dando una cuenta personal del cautiverio al pecado experimentado por los que están en la carne. Él hace esto desde el punto de vista de alguien que se había convertido y que podía ver claramente la naturaleza del conflicto que había tomado lugar en su vida. Por esta razón la terminología que Pablo usa en estos versículos muestra mucha influencia cristiana, aunque describe su estado precristiano. Recuerden de nuevo lo que dice Pablo sobre el control, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. La carne es controlada por el pecado y en la presencia de la ley las pecaminosas pasiones de la carne siempre culminan en la muerte. El hecho de que la carne es lo que enfatiza Pablo en toda esta sección es claro por la terminología que usa, carnal, vendido al pecado, Romanos 7:14. Ley en mis miembros, Romanos 7:23, la ley del pecado que está en mis miembros, Romanos 7:23. Este cautiverio al pecado que está en mis miembros lleva al grito desesperado, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. La respuesta de Pablo a este clamor es dada en el versículo 25, gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro y más completamente en capítulo 8 1 al 4, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Observe el resumen de Pablo aquí de lo que recién dijo extensamente en capítulo 7:14 al 25, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Y note también su descripción de los que son cristianos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El hombre de Romanos 7 grita, ¿quién me librará? El cristiano responde, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Señor, cuán segura mi conciencia estaba, ningún miedo interior sentí, sin la ley vivo yo estaba, a mis pecados por fin morí. Firmes y felices mis esperanzas eran, hasta que vino el mandamiento con poder y luz me convencí, y encontré cuán vil yo fui. Mi culpa pequeña pareció hasta que mi ser por fin percibió cuán perfecta, santa y pura, tu eterna ley era. Pesada carga mi alma sintió, y mi pecado de nuevo revivió,
a un Dios terrible provoqué, y todas mis esperanzas acabé. Cautivo y indefenso estoy, vendido al poder del pecado soy, el bien que quiero no puedo yo hacer, ni mi conciencia limpia tener. Mi Dios. Clamo en cada respiración, por algún poder que pueda salvar, el yugo de muerte y pecado quebrar, y reciba el esclavo así redención. 3 observaciones finales. Para terminar, 3 cosas deben ser notadas. Primera observación, a pesar de parecidos superficiales, Gálatas 5:16 al 25 no es paralelo con Romanos 7. Romanos 7:14 al 25 describe la lucha y la derrota de un hombre que todavía está en la carne y bajo la ley. El Espíritu Santo está notablemente ausente del lenguaje y el pensamiento de este hombre. En efecto, el Espíritu Santo no se menciona en ningún lugar en este pasaje. Gálatas 5:16 al 26, por otro lado, describe el inevitable conflicto que el Espíritu Santo tiene con la carne en la vida del verdadero creyente. Una nota de victoria suena por todo este pasaje: el cristiano no está bajo la ley, Gálatas 5:18. Él ya definitivamente ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos, Gálatas 5:24, por medio del arrepentimiento y fe en Cristo. El poder del Espíritu en su vida eficazmente le impide seguir las inclinaciones naturales de su carne, no puede hacer lo que quiere, Gálatas 5:17. Porque vive en el Espíritu, puede ahora andar en el Espíritu, Gálatas 5:25. Y al andar en el Espíritu, está asegurado que él no satisfacerá los deseos de la carne, Gálatas 5:16. Estos versículos no son una declaración de miseria, sino una seguridad de victoria. El paralelo real a Gálatas 5:16 al 25 es Romanos 8:12 al 14, donde la carne y el espíritu son contrastados similarmente, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De acuerdo a estos versículos, el cristiano no está bajo ninguna obligación a vivir de acuerdo a la carne. Él puede, por el poder del Espíritu Santo, hacer morir las obras de la carne. En efecto, ser así guiado por el Espíritu es una de las características más distintivas de los que son verdaderos hijos de Dios. Note el paralelo aquí entre ser guiado por el Espíritu, Romanos 8:14, y andando en el Espíritu, Romanos 8:4 y Gálatas 5:16. Segunda observación, el hombre descrito en Romanos 7:7 al 25 no es el típico hombre perdido que uno encuentra en la calle, que no sabe nada de la espiritualidad o del atractivo de la ley. El hombre en Romanos 7:7 al 25 es el hombre a quien ha venido el mandamiento. Él dice cosas que el inconverso típico nunca diría. El estado de miseria que ha experimentado resulta en su venida a Cristo, gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro, Romanos 7:25. De esto es evidente que este hombre está siendo enseñado por Dios y está oyendo y aprendiendo del Padre, Juan 6:45. Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a Cristo, Juan 6:45. Tercera observación, no hay duda que todo verdadero cristiano se ha sentido a veces como si estuviera en el medio de Romanos 7. Aún el verdadero hombre justo cae 7 veces, Proverbios 24:16. La experiencia cristiana siempre involucra derrota espantosa como parte del proceso de aprender a andar en el Espíritu. Como Pedro, tenemos que aprender por amargo fracaso la insuficiencia de nuestra propia determinación, Lucas 22:31 al 34. La cuestión ante nosotros, sin embargo, no es ¿qué experimentan los cristianos a menudo?, sino ¿qué está enseñando Pablo en Romanos 7?